Hola, buenos días, damas y caballeros. Hoy vamos a hablar de la bomba de inyección lineal. Cómo funciona, sus componentes, sus partes. La bomba de inyección lineal es uno de los elementos más importantes de un motor diésel. Es el que se encarga de inyectar el combustible en el cilindro. Entonces vamos a hablar de sus componentes, partes, funciones y de sus mantenimientos. Entonces, las principales funciones de una bomba de inyección es elevar la presión del combustible para que en el momento en que sea inyectado haga combustión y el motor funcione correctamente. Vamos a comenzar a hablar de las clases de bombas de inyección lineal. La primera clase es la estándar PEG y la segunda válvula corredera. Entonces vamos a empezar por esta. Las bombas de inyección lineal funcionan mecánicamente y las últimas tienen dispositivos electrónicos como sensores, aparatos que funcionan para estar vigilando el funcionamiento de la bomba de inyección. Las primeras solo funcionaban mecánicamente y ya las nuevas vienen con los sensores. Entonces, ellas tienen un engranaje que acopla al motor, al movimiento del cigüeñal, para que estén sincronizadas con el motor en todo momento y estén en el momento indicado para inyectar, para que en ese momento que inyecten se pueda hacer la combustión. ¿Cómo funciona una bomba de inyección lineal? El primer elemento y la primera parte es la bomba de alimentación, que es la que succiona el combustible hasta que llega a la bomba de inyección, ¿cierto? Antes de pasar a la bomba de inyección hay un filtro que es el que como que purifica el combustible para que no se dañe ni la bomba de inyección ni mucho menos el motor, porque pues hay muchos combustibles que salen sucios o pues en el mismo tanque pues está sucio. Entonces eso es el primer elemento. Después de esto llega acá la bomba de inyección, donde hay otras partes, que hay unos émbolos, un árbol de levas pequeño y unos pistoncitos que comienzan a hacer presión al combustible que está dentro de la bomba hasta que sube a una válvula que, si no está en cierta presión, el combustible no lo va a dejar salir, y en ese momento, cuando llega a esa presión, el combustible es inyectado en el cilindro para que haga combustión. Entonces vamos a hablar de las partes de una bomba de inyección lineal estándar. Entonces, la primera, esta es de las primeras. Entonces, el depósito de combustible, bomba de alimentación, filtro de combustible, bomba de inyección lineal, variador de avance, regulador de número de revoluciones, portainyectores, tubería de retorno del combustible para que pues se ahorre el combustible que no se haya utilizado, bujía de incandescencia. Entonces vamos a hablar de todas estas partes y de otras porque pues no me caben en el tablero. No me caben en este tablero. Entonces las otras partes se las van a nombrar, qué pena que voy a leer acá un momento. Entonces sería dispositivo de parada electrónico, sensor de temperatura al combustible, sensor de recorrido de regulación, mecanismo de actuar con imán lineal, sensor de revoluciones. Aquí se me olvidó anotar el inyector, sensor de temperatura del líquido, sensor del pedal del acelerador, freno de motor, unidad de operación, esa es la unidad de operación o computadora, lámpara de advertencia, que pues es la que advierte cuando se va a quedar sin combustible o si está fallando alguno de los elementos, pues ella va a alumbrar. Sensor de sobrealimentación, pues cuando se está inyectando mucho, hay mucha presión, entonces el sensor se activa. Turbocompresor, que es el que hace que haya una buena compresión en el motor, un buen trabajo de compresión. Interruptor de incandescencia. Entonces vamos a hablar de interruptor de incandescencia.
¿Qué es la bujía de incandescencia o de precalentamiento? Es la que funciona para que el aire que está dentro del pistón, dentro del cilindro, se vaya calentando para que en el momento de la inyección haga una buena combustión, porque muchas veces pues va a fallar el motor o no va a encender por este motivo. Ustedes se preguntarán cómo es el proceso y cómo funciona exactamente la bomba de inyección. Entonces en un momento les voy a mostrar un diagrama donde les voy a explicar exactamente cómo funciona para que ustedes comprendan. Bueno, entonces aquí hay unas de las partes de la bomba de inyección que yo quería mostrarles para que ustedes la tuvieran presente y pues vieran el funcionamiento. Por este lado entra el combustible. Aquí si ven, como ven, hay como un tipo de árbol de levas. Esto es un árbol de levas más pequeño que funciona dentro de la bomba de inyección, que en el momento que sube estos pistones pues hacen presión al combustible, y en el momento de que llega aquí arriba hay una válvula que se abre si la presión es suficiente. Entonces ella se abre y deja que entra en el inyector, y el inyector ya la deposita dentro del cilindro. Entonces aquí está el regulador de presión y el retorno del combustible. Este es un dibujo básico, pero pues quería mostrárselos para que ustedes lo tuvieran presente y pues les quedara más claro cómo funciona esta bomba de inyección. Les había hablado de dos bombas de inyección, la estándar PEF y la válvula corredera. La válvula corredera es exactamente igual, es muy parecida, lo único es que tiene una corredera en el dosificador de inyección que regula el caudal de la inyección. Entonces ahí es la única diferencia que tiene entre la otra bomba de inyección lineal, pero el resto tienen sus mismos componentes y funcionan totalmente igual. Pero igualmente en un momento les voy a mostrar un dibujo y les voy a mostrar cómo funciona. Esta es la bomba de inyección lineal con válvula corredera. Es casi igual que la otra bomba de inyección, solo que cambia en un aspecto que tiene esta corredera, que es la que maneja el émbolo para regular la inyección. Entonces eso es lo que cambia en esta bomba de inyección, pero de resto son iguales, tienen sus mismos componentes. Cambian un poco, pero son iguales y hacen su misma función. Bueno, entonces les voy a explicar el recorrido que tiene el combustible mediante la bomba de inyección lineal. Entonces, sale del depósito de combustible hacia la bomba de alimentación, que es la que succiona el combustible, pasa por el filtro de combustible, llega a la bomba de inyección, que ya expliqué cómo funciona, el inyector y cámara de combustión, o sea, en el cilindro, y ahí se inyecta la cámara de combustión a presión para que haga combustión. Y aquí está el retorno de combustible. En este lado, el combustible que no llega al inyector se devuelve y llega al retorno, y el retorno llega al depósito de combustible. Bueno, ¿cuál es el mantenimiento que se le debe tener a estas bombas de inyección? El preventivo siempre debe ser el aceite que viaja a través del motor y pues funciona también para la bomba de inyección, donde no llega el combustible. Nunca se mezcla el aceite con el combustible. Quiero ser claro en este aspecto, porque el aceite el aceite que llega a la bomba nunca se va a mezclar con el combustible. ¿Qué más? Bueno, yo creo que ese sería el mantenimiento preventivo. Los mantenimientos preventivos es el filtro del combustible, estar cambiando el filtro del combustible y el del aceite. Cada cierto tiempo, para que el combustible y el filtro pues trabajen bien y no se vaya a trabar la bomba de inyección, porque si hay mugre en los filtros pues va a coger aire la bomba y pues va a dejar de inyectar, entonces va a ocasionar problemas en el motor. Ya en mantenimientos correctivos pues ya sería cambiar inyectores y otras piezas
y otras piezas de la bomba de inyección, depende del uso que se le esté dando. Y no, pues eso sería todo por hoy. Entonces espero que les haya gustado el video y que hayan entendido los conceptos de las bombas de inyección lineal. Denle me gusta. Muchas gracias.